Hola, buenas noches, saludos. Seguimos con La Duquesa del Corazón Roto. Escrita por Sol Relatos. Capítulo 4. El llamado de la corte. Primera parte. La mañana en el castillo de Barwick-Sire despuntaba con una claridad inusual. El sol de invierno, aunque frío, lograba atravesar los altos ventanales del comedor principal, bañando la estancia en una atmósfera cálida y apacible que contrastaba profundamente con la solemnidad de los días anteriores. Candy y Terry compartían el desayuno sentados a poca distancia el uno del otro, una cercanía que ya no requería de permisos ni silencios incómodos. Había una ligereza nueva en el aire, una complicidad silenciosa nacida de la tormenta que habían superado juntos en la Torre Norte. Terry le tendió una tostada con mermelada, observándola con una devoción apenas disimulada mientras ella sonreía, tomando un sorbo de té humeante. En ese preciso instante, la pesada puerta de madera del comedor se abrumó con dos golpes discretos y medidos. Martín, el veterano mayordomo, cruzó el umbral con paso firme pero con una carta sobre una bandeja de plata sostenida firmemente contra su pecho. «Buenos días, milord, milady», saludó Martín con una reverencia impecable, deteniéndose junto a la mesa. «Disculpen la interrupción a esta hora, pero acaba de llegar un mensajero real con un sello oficial de la corona». Terry levantó la vista, interrumpiendo el gesto de llevarse la taza a los labios. Sus facciones, habitualmente relajadas en compañía de su esposa, se tornaron serias de inmediato, adoptando la postura imponente que correspondía a su título. «Déjala aquí», Martín ordenó el duque con voz firme. El mayordomo depositó la bandeja con cuidado sobre la caoba y se retiró con la misma discreción con la que había entrado, cerrando la puerta a sus espaldas. Terry tomó el sobre con los dedos. El lacre rojo escarlata y el emblema grabado de la monarquía no dejaban lugar a dudas. Se trataba de una citación del Consejo Real. Con un movimiento seco, rompió el sello y desplegó el pergamino, recorriendo las líneas con la mirada a una velocidad alarmante, mientras la tensión volvía a marcarse levemente en la línea de su mandíbula. Candy lo observaba con atención, deteniendo el movimiento de sus manos. Notó el cambio sutil en su postura y, sin perder la calma, decidió romper el silencio. «¿Sucede algo malo, Terry?», preguntó ella con suavidad, inclinando un poco el cuerpo hacia él. «Es una mala noticia del Parlamento». Terry levantó los ojos del papel y la miró fijamente. La sombra de la preocupación pareció disiparse al encontrarse con la mirada serena y verde de su esposa, siendo reemplazada por una mezcla de orgullo y una contenida determinación. «No exactamente mala, pero sí ineludible», respondió Terry, soltando un suspiro mientras dejaba el pergamino sobre la mesa. «El Consejo Real exige mi presencia en Londres la próxima semana para debatir los presupuestos y las concesiones territoriales del norte». Candy parpadeó, procesando la información, sabiendo de sobra lo compleja que era la relación entre el duque y la alta política de la capital. «¿Y debes ir solo?», inquirió ella, aunque el fragmento de la carta que había leído de reojo ya le indicaba otra cosa. Terry esbozó una media sonrisa, inclinándose sobre la mesa para acortar la distancia entre ambos. Tomó la mano de Candy entre las suyas, rozando sus nudillos con suavidad. «No, no voy solo. De hecho, la misiva es muy clara en ese aspecto, y estipula una condición obligatoria», dijo Terry, con un brillo divertido y desafiante en los ojos azules. «Debo asistir a la corte y hacerlo acompañado de mi legítima esposa. Quieren ver si los rumores sobre nuestro matrimonio son ciertos, o si la alta sociedad tiene un nuevo escándalo del que burlarse». Candy sintió que una corriente de adrenalina le recorría el cuerpo. Lejos de asustarse ante la idea de enfrentarse al escrutinio de los cortesanos más exigentes, altivos y crueles del reino, una chispa de emoción y desafío se encendió en su mirada. «¿Londres?», preguntó Candy, levantando la barbilla con un porte soberbio que dejó en claro que estaba más que lista para la prueba. «¿Y cuándo se supone que debemos partir?». «El tiempo corre, esposa mía», respondió Terry apretándole la mano con firmeza, contagiándose de su valor. «Así que prepárate bien. En pocos días iremos juntos al Palacio Real». Las horas posteriores al anuncio del viaje a Londres transcurrieron entre los preparativos febriles y una creciente expectación. Por la tarde, aprovechando que el sol de invierno regalaba una tregua luminosa y menos gélida, Candy salió a caminar por los vastos jardines del castillo en compañía de Margaret. El aire helado comenzaba a perder su filo cortante,
y en el ambiente flotaba esa sutil y silenciosa promesa de que el invierno, por fin, empezaba a ceder su trono. Candy caminaba despacio por los senderos de piedra. El invierno ya casi se termina, Margaret, comentó Candy con una sonrisa nostálgica, deteniéndose frente a uno de los rosales más grandes que mostraba ramas secas pero firmes. En pocas semanas llegará la primavera. Quiero llenar este jardín de vida. ¿De verdad, mi señora?, preguntó la doncella con curiosidad, acomodándose la capa sobre los hombros. Sí, quiero sembrar muchas rosas en este jardín, afirmó Candy con entusiasmo, brillándole los ojos verdes con ilusión. Rosas de todos los colores posibles, rojas, blancas, amarillas. Quiero que este lugar deje de reflejar la tristeza del pasado y se llene de color y alegría. Margaret asintió con una sonrisa radiante, encantada con la idea de ver el castillo transformado por la energía de su señora. Será una hermosa labor, mi señora. Y con toda seguridad el señor Guiman le encantará ayudarla cuando regrese, comentó Margaret de manera casual, mientras ajustaba un pliegue de su delantal. Candy ladeó la cabeza, intrigada por el nombre. ¿El señor Guiman? ¿Quién es él? Oh, es el viejo jardinero jefe, mi señora, explicó Margaret con tono respetuoso. Lleva sirviendo a la familia Granchester desde que el duque era un niño. Es un hombre de pocas palabras, pero tiene unas manos prodigiosas para la tierra. De hecho, a él le gusta sembrar al otro lado del castillo, justo en el ala oeste, cerca del gran ventanal del despacho del duque. Candy frunció ligeramente el ceño, captando un detalle que despertó su interés. ¿Cerca del despacho de Terry? ¿Y qué suele plantar allí? Narcisos, mi señora, respondió Margaret con una sonrisa tierna. Los narcisos son su flor preferida. Bueno, en realidad eran la debilidad de la difunta duquesa, la señora Eleonor. Recuerdo que, en los años en que ella vivía, el señor Guiman y ella siempre estaban pendientes de eso, cuidando cada brote para que florecieran justo cuando empezaba el deshielo. Dicen que el duque, de niño, solía verlos desde su ventana. Candy se quedó en completo silencio, procesando la información. Las palabras de la doncella abrieron una rendija más en el complejo y hermético pasado de Terry. Los narcisos no eran una simple elección al azar, eran el último vestigio vivo del afecto de su madre, un pequeño hilo de oro que conectaba al hombre frío en el que se había convertido con el niño solitario que una vez fue. ¿Y cuándo vuelve el señor Guiman?, preguntó Candy con voz suave, sintiendo un profundo respeto por aquel anciano que había guardado los recuerdos de la familia en la tierra. Pronto, mi señora, respondió Margaret con seguridad. Él siempre se ausenta durante los meses más crudos del invierno para ir a su casa en el pueblo vecino a visitar a su familia. Pero en cuanto el clima mejora, regresa sin falta a ocuparse de los terrenos. Candy miró de nuevo hacia los campos nevados, sintiendo que cada rincón de aquel castillo comenzaba a cobrar un nuevo sentido. Ya no era una fortaleza hostil, era un hogar lleno de historias enterradas bajo la nieve, esperando a que la primavera las hiciera florecer de nuevo. Y ella estaba dispuesta a ser parte de ese renacer. En el despacho principal del ala oeste, rodeado de altos estantes repletos de volúmenes encuadernados en cuero y mapas antiguos, Terry se encontraba sentado frente a su enorme escritorio de roble. Tenía el ceño fruncido y la mandíbula tensa mientras revisaba y firmaba los últimos documentos financieros y legales que debía presentar ante la corona en Londres. La presión del inminente viaje y el fastidio acumulado por los asuntos políticos lo tenían al límite de su paciencia. El crujido de la pesada puerta al abrirse lo sobresaltó. Terry levantó la vista con brusquedad, dispuesto a reprender a cualquier sirviente por la falta de protocolo al entrar sin ser anunciado. Sin embargo, las palabras se le congelaron en la garganta al ver que no era un criado, sino Candy. Sostenía una bandeja de plata con una taza de té humeante y un pequeño plato de galletas artesanales que ella misma se había esmerado en preparar. «Disculpe, esposo mío», comenzó Candy con una sonrisa tímida y cálida en los labios, avanzando unos pasos hacia el escritorio. «Pensé que necesitaría un respiro, así que le traje la merienda». En lugar de enternecerse ante el hermoso detalle, el estrés acumulado, el miedo a la exposición pública y los fantasmas del pasado golpearon la mente de Terry como un rayo. El pánico a que la alta sociedad la juzgara, la hiriera o la señalara por culpa de su desastrosa vida lo cegó por completo. «¿Qué haces con eso?», escupió Terry de repente, levantándose de la silla con brusquedad y haciendo que los papeles sobre el escritorio temblaran.
¿Acaso no tengo un servicio completo para que vengas tú a hacer tareas de criada? Candy se detuvo en seco, con la bandeja suspendida entre las manos y el rostro completamente descompuesto por la sorpresa y el desconcierto. Yo solo quería, balbuceó ella, parpadeando con incredulidad ante su reacción. No, Candy, tu lugar no es estar sirviendo bandejas. Estalló él, perdiendo el control y gesticulando con furia contenida. ¿Te imaginas si un miembro de la corte te viera haciendo esto? Me destruirían en los salones de Londres. He hecho lo imposible por mantenerte a salvo de sus críticas desde que firmé ese maldito contrato con tu padre. Y tú misma te pones en su mira. Las palabras cayeron como estacas de hielo sobre el corazón de Candy. El recordatorio constante del contrato, de que ella no era más que una obligación comercial protegida por conveniencia, la atravesó con un dolor punzante y humillante. Los ojos verdes se le anegaron de lágrimas de rabia y decepción. Sin pronunciar una sola palabra de defensa, dejó caer las manos con fuerza. La bandeja de plata se precipitó al suelo con estrépito, rompiendo la taza de té en 1000 pedazos y esparciendo las galletas sobre las lujosas alfombras. Giró sobre sus talones y, con el alma rota, salió corriendo del despacho a toda velocidad. «Candy, espera», gritó Terry al instante, dándose cuenta de la barbaridad que acababa de salir de su boca. Pero ya era tarde. El eco de sus pasos apresurados se perdió por el pasillo. Terry se dejó caer contra el borde del escritorio, pasándose las manos por el cabello revuelto mientras maldecía en voz alta su propia estupidez. En ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió con cautela y Martín asomó la cabeza, alarmado por el estruendo. «¿Sucede algo, milord?» «He escuchado». «Nada, Martín», bramó Terry, con los ojos inyectados en sangre y la furia dirigida enteramente hacia sí mismo. «Excepto que soy un maldito idiota. Así no se trata a una esposa». El duque estaba furioso consigo mismo. Ella no tenía la culpa de las cadenas del pasado, ni de las presiones del parlamento, ni del estúpido contrato que los había unificado. Sin pensarlo 2 veces, salió disparado del despacho, decidido a enmendar su error. Recorrió los pasillos a grandes zancadas hasta que, en el ala principal, se topó de frente con Margaret. «Margaret», la interceptó Terry con la respiración agitada. «¿Dónde está mi esposa?» La doncella lo miró con reproche, sin ocultar su molestia ante el evidente estado de alteración del duque. «Se ha encerrado en su habitación», milord, respondió Margaret con frialdad. «Me dijo que no quería ver ni hablar con nadie. Y no me extraña, después de cómo la habrá tratado. Yo no soy nadie para juzgarlo, milord, pero ella no se merece sus desplantes». Sin esperar un solo regaño más, Terry subió la amplia escalinata principal de 2 en 2 zancadas, devorando los escalones con el corazón en la garganta hasta llegar frente a la puerta de la alcoba de Candy. Dio un par de golpes secos y desesperados con los nudillos contra la madera. «Candy, abre por favor, debemos hablar», suplicó el duque, apoyando la frente contra la puerta cerrada con los ojos apretados por el remordimiento. «Disúdame. Estoy agobiado, lo sé. Odio este maldito consejo, odio las reuniones, odio tener mi vida expuesta. Pero eso no es excusa. Por favor, abre». Del otro lado no se escuchaba absolutamente nada. Un silencio sepulcral y espeso respondía a sus súplicas. «Candy, por favor», volvió a murmurar Terry, con la voz quebrada y el alma hecha pedazos, sintiendo que si ella le cerraba las puertas de su corazón para siempre, su vida volvería a ser el páramo helado del que ella tanto se había esforzado por sacarlo. Al comprobar que del otro lado de la puerta no obtenía respuesta alguna, la frustración y la culpa golpearon a Terry con la fuerza de un mazo. Comprendiendo que seguir insistiendo en el pasillo superior no serviría de nada, dio media vuelta y bajó las escaleras a grandes trancos, con el firme propósito de encontrar a Margaret y averiguar si al menos había probado bocado. Guiado por el murmullo de voces, el duque se dirigió hacia las dependencias del servicio. Al llegar al umbral de la amplia cocina de piedra, vio a la doncella hablando acaloradamente con Martín mientras limpiaba una mesa auxiliar. «Es que no lo entiendo, Martín», exclamaba Margaret, con las manos en la cintura y el rostro encendido de indignación. «Mi señora pasó toda la tarde en la cocina ayudando a los cocineros, batiendo la mezcla y horneando esas galletas sin permitir que nadie la ayudara. Quería sorprender al ingrato del duque con un detalle hecho por sus propias manos.
Pero ¿cómo diablos iba a sorprenderlo si él es de hielo puro? Ella no se merece esos desplantes, caramba. Terry se detuvo en seco en la entrada. Las palabras de la doncella cayeron sobre su pecho como puñales encendidos, recordándole la crueldad con la que había rechazado el obsequio de Candy. ¿Dónde están esas galletas, Margaret?, preguntó Terry con la voz ronca, rompiendo el silencio con una autoridad que hizo saltar a la muchacha del susto. Margaret se quedó completamente fría, helada en su sitio al ver la imponente figura del duque recortada en la puerta. Sus ojos azules ya no reflejaban la soberbia de antes, estaban surcados por un dolor y un arrepentimiento genuinos. Están ahí, milord, en la repisa, respondió la doncella con la voz temblorosa, señalando con el dedo un pequeño plato cubierto por un paño de lino limpio. Martín, visiblemente tenso al ver a su señora adentrarse en un territorio que pisaba por primera vez en años, carraspeó con incomodidad. ¿Se le ofrece algo más, milord?, preguntó el mayordomo con el corazón en la boca, extrañado de ver al duque cruzando la puerta de la cocina. Sí, Martín, respondió Terry sin apartar la vista del plato. Lléveme una botella de coñac a mi despacho. Y tú, Margaret, dame las galletas que me hizo mi esposa. La doncella parpadeó, desconcertada ante la orden. Las galletas, milord. Pero si usted dijo que... Dije una estupidez, eso fue lo que dije, la interrumpió Terry con dureza, acercándose para tomar el plato con una extrema y casi desesperada delicadeza. No quiero que nadie más las toque. Son mías. Sin añadir una sola palabra más, tomando el plato con una mano, Terry dio media vuelta y regresó a paso firme hacia la oscuridad de su despacho en el ala oeste. Aquella noche, el refugio del duque se convirtió en su propia prisión. Sentado en la oscuridad de su gran sillón de cuero, con la botella de coñac vaciándose lentamente sobre la mesa, Terry se obligó a comer una a una las galletas que Candy había preparado con tanta ilusión. Sabían a mantequilla, a dulzura y, sobre todo, al amor desinteresado que él había rechazado con tanta torpeza. Cada bocado le supo a ceniza y a reproche. Los días siguientes se arrastraron con una lentitud insoportable. Días en los que el castillo entero pareció contener la respiración. Candy no había salido de su habitación en absoluto, ni para almorzar, ni para caminar por los jardines, ni para las lecturas nocturnas en la biblioteca. Había levantado su propio muro de silencio, devolviéndole a Terry exactamente la misma medicina amarga que él le había impuesto. Cada noche, consumido por el insomnio y la desesperación, Terry caminaba a través del pasadizo secreto que conectaba a ambas recámaras. Se arrodillaba en la oscuridad, apoyando la frente contra la madera de la puerta que daba a los aposentos de su esposa, escuchando con el alma en un hilo. Pero del otro lado solo reinaba el vacío. Nadie respondía. La soledad, que antes consideraba su hábitat natural, se había transformado ahora en un infierno insoportable del que no sabía cómo escapar. En el interior de su alcoba, la atmósfera se mantenía tan fría y estática como el invierno que agonizaba afuera. Candy permanecía sentada junto al ventanal, con la luz pálida de la mañana iluminando las páginas de un grueso volumen encuadernado en cuero. Margaret, con una bandeja intacta sobre las manos, suspiró con profunda preocupación mientras se acercaba. «Mi señora, el duque ha vuelto a preguntar por usted esta mañana», intentó insistir la doncella, con voz suplicante. «De verdad debería salir ya. La primavera por fin se asoma en los campos, y el señor Guiman ha regresado. Ya está trabajando en el jardín del ala norte, sembrando los narcisos como cada año. Si bajara». Candy no emitió respuesta alguna. Su mirada, fija en las líneas impresas, parecía consumida por la lectura en la que se había refugiado durante los últimos días para blindar su corazón. Había convertido las páginas en su propio caparazón, negándose a pronunciar una sola palabra o a dar el brazo a torcer frente a quien había pisoteado su buena fe. Más tarde ese día, al otro lado del castillo, en el salón principal, el bullicio del personal de servicio rompía la quietud de la mañana. Los lacayos llevaban apresuradamente las pesadas maletas del duque al carruaje de viaje que aguardaba afuera con los caballos listos. Terry caminaba de un lado a otro junto, con el rostro ensombrecido por la fatiga y el peso de una profunda angustia. Se detuvo frente a Martín, ajustándose el abrigo oscuro antes de dar sus últimas instrucciones. «Cuídala mucho», Martín ordenó el duque con voz grave, apretando los dientes al hablar. «Estate pendiente de que coma, aunque se niegue a salir.
Y, dile que no estoy, que ya me marché a Londres. Martín parpadeó, desconcertado ante la orden. Entendido, milord. Dile que me fui solo, que tardaré un tiempo en la capital para atender los asuntos del Parlamento, prosiguió Terry, interrumpiéndolo con un dejo de desesperación en la mirada. Dile puede salir de esa habitación y caminar libremente por el castillo sin temor a encontrarse conmigo. Necesito que respire, Martín. Necesito que salga de su encierro, aunque sea a costa de mi propia ausencia. Antes de que el mayordomo pudiera replicar, un sonido en la escalinata principal interrumpió la conversación. Uno de los criados bajaba con dificultad por los escalones cargando un par de cofres de viaje y un baúl mediano cubierto de correas de cuero. Terry se quedó completamente petrificado. Sus ojos azules se abrieron de par en par, fijos en la estructura de madera. En ese preciso instante, aparecieron en el dintel de la puerta principal Candy y Margaret. La duquesa vestía un elegante sombrero. Su rostro estaba un poco más pálido de lo habitual debido al encierro, pero irradiaba una elegancia imponente y un temple de acero que dejó al duque sin aliento. «Estoy lista para ir con usted a Londres», milord, anunció Candy con voz clara, fría y perfectamente medida, pasando al lado de Terry como si fuera un total desconocido. Un destello de inmensa felicidad, alivio y asombro cruzó por el rostro de Terry. Al verla allí, dispuesta a acompañarlo a pesar del dolor y el enojo, supo que ella no se rendía, pero que tampoco iba a permitir que él la apartara tan fácilmente. Se veía absolutamente hermosa, radiante en su orgullo herido. Con el corazón galopándole en el pecho, Terry dio un paso al frente e intentó extender la mano para tomar la suya. «Candy, yo», balbuceó él, con la voz rota por la esperanza. Pero Candy ni siquiera se detuvo. Desvió la mirada con indiferencia, ignoró por completo su mano extendida y pasó de largo, subiendo directamente al interior del carruaje con la ayuda de un lacayo. Martín y Margaret intercambiaron una rápida mirada de complicidad, conteniendo una sonrisa. La duquesa tenía un temple inquebrantable, y el duque finalmente estaba probando la medicina de su propio orgullo. Terry tragó saliva, esbozando una sonrisa torcida, mitad resignado y mitad fascinado por la mujer con la que se había casado. Sin añadir una palabra más, dio media vuelta y subió al carruaje, sentándose frente a ella en riguroso y tenso silencio. Las puertas se cerraron, los caballos relincharon y las ruedas comenzaron a girar sobre la grava, alejando el carruaje del castillo y marcando el inicio de un viaje hacia la implacable y fría corte de Londres. El traqueteo constante y monótono del carruaje sobre el camino de piedra se fundía con el silencio tenso del habitáculo. El viaje hacia la capital había durado horas. En un momento del trayecto, vencida por el cansancio acumulado de los días de encierro y la tensión no resuelta, Candy se había quedado dormida, reclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Terry, que no había cerrado los ojos en todo el trayecto, la observó con una mezcla de devoción y culpa. Durante horas, se había deslizado con extrema lentitud hacia su lado, buscando que ella se apoyara en su hombro para ofrecerle un mínimo de comodidad. Al contemplarla así, tan frágil en apariencia pero con un temple de acero, supo que perderla sería el mayor error de su existencia. A la mañana siguiente, los rayos del sol filtrándose por las rendijas de las cortinas del carruaje anunciaron la llegada. Candy se despertó de golpe, sobresaltada y con la respiración alterada, incorporándose de inmediato. El movimiento brusco hizo que Terry, que cabeceaba a su lado, despertara también con la mirada agitada. ¿Pasa algo, esposa mía?, preguntó Terry con voz ronca, intentando acercarse. Candy no respondió. Apartó la mirada con frialdad, se acomodó los pliegues de su vestido de viaje con pulcritud y desvió la vista hacia la ventanilla. Londres se desplegaba ante sus ojos con sus imponentes edificios de piedra gris, sus calles bulliciosas y el ir y venir de los carruajes. Mirar la ciudad le devolvió de golpe una avalancha de recuerdos, los paseos de su infancia tomados de la mano de su madre, y aquella trágica tarde en la que un hombre de la alta sociedad le había destrozado el corazón, cambiando el curso de su vida para siempre. En ese momento, el carruaje dio una sacudida y se detuvo por completo frente a una elegante y discreta propiedad. «Esposa, hemos llegado», dijo Terry con voz suave, rompiendo el hielo. «Este lugar es mi propiedad privada en la ciudad, muy cerca del Parlamento. Aquí nos quedaremos». Candy bajó del carruaje por sus propios medios, sin aceptar la mano que él le tendía, y se quedó observando la entrada de la casona. Al cruzar el umbral,
Fueron recibidos por el personal de confianza, una mujer mayor de mirada inquisitiva y postura rígida, acompañada por un mayordomo anciano. «Bienvenido a casa, mi señor», saludó el hombre mayor con una respetuosa reverencia. «Soy Robinson. Y ella es Margot», añadió Terry, señalando a la mujer de facciones severas que los examinaba de arriba a abajo. «Robinson, Margot, ella es mi esposa. Preparen de inmediato la habitación que pertenecía a mi madre para que la ocupe la duquesa». Margot ensanchó los ojos y barrió a Candy con una mirada sumamente crítica, evaluando cada detalle de su persona. «¿Se quedarán por mucho tiempo, milord?», preguntó Margot con tono seco y directo, sin ocultar su escepticismo. «No lo sé», Margot, respondió Terry con severidad, cortando el tono impertinente de la ama de llaves. «Pero encárgate de preparar un desayuno excelente. A mi esposa le gustan las tostadas, lo dulce y el café caliente». Candy, mientras tanto, permanecía de pie junto a la ventana, observando el ir y venir de los carruajes en la calle, completamente abstraída. Rato después, ambos se encontraban sentados frente a frente en el comedor de la residencia para tomar el desayuno. Candy saboreaba un pequeño pastelillo en riguroso silencio, manteniendo la vista fija en su plato y negándose a dirigirle la palabra a su esposo. Terry, que llevaba minutos intentando entablar conversación sin éxito, comenzó a perder la paciencia. La indiferencia de ella empezaba a quemarle las entrañas. «Deberías descansar un poco después de comer», Candy, dijo Terry con voz tensa, apoyando los codos sobre la mesa. «Más tarde debemos presentarnos en el palacio ante el Consejo Real». Candy siguió masticando con calma, imperturbable, ignorándolo por completo como si el duque fuera un mueble más de la habitación. Terry apretó los dientes, sintiendo que la sangre le subía a las sienes. «¿Crees que actuando así, ignorándome de esta manera, las cosas van a salir bien en el palacio?», escupió Terry, perdiendo finalmente los estribos y golpeando levemente la mesa con los dedos. «Si vas a entrar a la corte con esa actitud de hielo, nos destruirán a los dos en 5 minutos». Candy levantó lentamente la vista. Sus ojos verdes brillaron con una furia fría y calculadora, mirándolo con soberbia. «No se preocupe por mí, mi señor», respondió Candy con voz cortante y perfectamente medida. «Sé perfectamente cómo comportarme ante la realeza. Mi familia no es tan ruin ni tan cobarde como usted cree». Sin esperar respuesta, con la barbilla en alto y el orgullo intacto, Candy se levantó de la mesa, dejó la servilleta doblada a un lado y salió del comedor, abandonando a Terry con la palabra en la boca. Subió las escalinatas hasta el segundo piso y buscó la habitación que el duque había mencionado. Al girar el picaporte y empujar la puerta, se encontró con una estancia amplia, decorada con una elegancia exquisita y sobria. Era evidente que la difunta madre de Terry, Eleonor, había sido una mujer de clase inigualable. Los muebles de caoba fina, las cortinas de terciopelo burdeos y los detalles antiguos llenaban el lugar de una melancolía refinada. Candy caminó despacio por la habitación hasta detenerse frente a la pared principal. Allí, colgado en un marco dorado, reposaba un retrato al óleo. Una hermosa mujer rubia de sonrisa dulce sostenía a un niño pequeño en brazos. Candy suspiró profundamente, sintiendo una punzada de empatía. «Deben de ser su madre», pensó para sí misma. Agobiada por el peso del viaje, la tensión con Terry y las exigencias de la corte que se cernían sobre ellos, Candy se dejó caer pesadamente sobre la cama de sábanas finas. El cansancio la envolvió de inmediato, cerrando los ojos con la certeza de que el verdadero juicio en Londres apenas estaba por comenzar. Horas más tarde, la residencia privada del duque en Londres estaba sumergida en un silencio tenso. Terry ya estaba listo. Vestía un impecable traje como un príncipe. Su porte altivo, su cabello oscuro recogido y la firmeza de sus facciones le hacían lucir con la elegancia magnética de un príncipe sacado de un cuento antiguo. Sin embargo, toda su seguridad se tambaleó en el preciso instante en que la puerta del corredor se abrió. Candy apareció caminando hacia él. Llevaba puesto uno de los vestidos encargados a la modista francesa en Warwickshire, una obra de arte confeccionada exclusivamente para ella, ceñido a la cintura con un corsé sutil que realzaba su silueta, y bordado con pequeños hilos plateados que imitaban el brillo de las estrellas. Su cabello rubio estaba recogido en un peinado sofisticado, dejando escapar un par de ondas suaves que enmarcaban su rostro, adornado por sus inconfundibles y adorables pecas en la nariz. Terry se quedó completamente paralizado.
El aire pareció escapársele de los pulmones. Durante unos segundos, olvidó el Parlamento, el Consejo Real, los reproches y el orgullo. Tenía la certeza absoluta de que se había casado con la mujer más hermosa de todo el Imperio Británico. Estás verdaderamente hermosa, esposa mía, logró murmurar Terry con la voz ronca, dando un paso hacia ella al tenerla cerca, con los ojos azules completamente devorándola de admiración. Candy lo miró de reojo, manteniendo la distancia con una frialdad estudiada, aunque su corazón dio un vuelco ante el cumplido. Espero no dejarlo en ridículo ante la realeza, mi señor, respondió ella con una elegancia hiriente y distante. Terry apretó los labios, conteniendo un suspiro. Sabía que se lo tenía bien merecido. Sin añadir una palabra más, le ofreció el brazo con formalidad. Candy dudó un segundo antes de apoyar la yema de sus dedos sobre su antebrazo, y juntos salieron al exterior para abordar el carruaje que los llevaría al Palacio Real. El trayecto fue corto pero denso. Cuando las ruedas del carruaje se detuvieron frente a las imponentes escalinatas de piedra blanca del Palacio de Westminster, el murmullo de la alta sociedad londinense pareció apagarse por un instante. Terry descendió primero y, con una galantería impecable, le tendió la mano a su esposa para ayudarla a bajar. Los pocos nobles, ministros y cortesanos que esperaban en la entrada principal se quedaron mudos de asombro. Los cuchicheos y susurros no tardaron en estallar entre los pilares de mármol. El temido duque de Granchester, el hombre más frío y esquivo de la aristocracia, había hecho su reaparición pública, y lo hacía escoltado por una mujer de una belleza arrebatadora, cuya presencia desprendía una seguridad deslumbrante que dejó a más de uno con la boca abierta. Es ella la duquesa. Pero mírala, tiene el porte de una reina, se escuchaba entre los corrillos. Sin embargo, no todos miraban con fascinación. Detrás de ellos, un segundo carruaje acababa de detenerse. De su interior descendió Lady Susanna. Vestida con un traje de seda carmesí excesivamente llamativo, bajó completamente sola, sintiendo que la sangre le hervía en las venas al ver el recibimiento que le daban a Candy. Sus ojos destilaban un odio profundo mientras clavaba la mirada en la espalda del matrimonio Granchester. A pocos pasos de ella, una figura conocida se acercó con una sonrisa viperina. Era Eliza Legan, una de las damas más influyentes y altivas de la sociedad londinense, además de ser la hermana de Daniel Legan. Eliza llevaba un abanico de encaje con el que se cubría medio rostro, mientras evaluaba a Candy con desprecio absoluto. Vaya, vaya. Así que esa es la famosa esposa de Terry, comentó Eliza en un tono lo suficientemente alto como para que Susana la oyera, soltando una risita cínica. Pues no le veo ninguna gracia. Cualquiera disfrazada de duquesa. De verdad el gran duque de Granchester cayó tan bajo por una simple mujer. Susana dibujó una sonrisa afilada en sus labios pintados, sabiendo que el veneno apenas comenzaba a esparcirse por los salones del poder. No te preocupes, querida Eliza, respondió Susana con voz sedosa, ajustándose los guantes de encaje. Las provincianas que trepan muy alto suelen caer con estrépito, y nosotras nos encargaremos de que el suelo sea muy duro para ella. El interior del gran salón del Palacio Real era un espectáculo deslumbrante de cristalerías de Bohemia, dorados en las cornisas y una multitud de nobles ataviados con sus mejores galas, cuyas voces formaban un zumbido constante y elegante. Terry sostenía a Candy del brazo con firmeza, guiándola a través de la selecta concurrencia con una postura protectora y dominante que dejaba claro a cualquier pretendiente o crítico que ella le pertenecía por completo. Continuará.